Ya, los que están en Zoom, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha Sí, bien? profe. Sí, Sí, se profe, escucha se bien. escucha bien. Vamos, que se puede. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer, como les había comentado, un par de ejercicios. De hecho, estuvimos discutiendo bastante ayer con los demás profesores y un profesor, el profesor Martínez, que se dedica mucho al área de las acciones, de hecho, hace clases de eso en posgrado. Vamos a utilizar la guía de él porque vimos que es la más completita, ¿ya? Entonces, yo ya la subí, está con pauta, está con todo, tiene 4 ejercicios, 2 relativamente intermedios, que son los 2 que vamos a resolver hoy, y otros 2 que son nivel alto. De hecho, el último él le llama milla extra porque, bueno, se imaginarán por qué. Entonces, lo bueno es que están todos con pauta y nos queremos basar bastante en eso para los ejercicios, pruebas y todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. ¿Ya? ¿Está claro? Ah, acuérdense que tienen el control de ejercicios de hoy hasta el lunes. ¿Estamos, Mari? Dígame. Hasta las Hasta la noche. Sí. 23:59. 23:59. Súper. Gracias. Sí. No, ningún problema. Es que la idea es que no pase para el martes porque hoy empezamos una materia nueva, que es estado flujo efectivo. ¿Ya? Entonces, ojo con el control de ejercicios. Les van a aparecer 3 ejercicios. Uno de bonos, uno de leasing, uno de acciones. Tienen que resolver 2. Solamente se van a tomar el puntaje de 2 ejercicios. Igual yo se los mandé por mensaje, pero se los quiero recordar para que no vayan a tener inconvenientes. Ya pueden elegir los que quieran, las materias que se sientan más seguros, pero ahora tenemos que terminar de ver la parte de acciones. Hoy ¿Profe? día vamos a hacer 2, perdón, dígame, ¿alguien habló? Ah, sí, del control, ¿este va a ser igual que el control 1 de alternativa? Sí, del mismo formato, Ok, ok. sí, sí, mismo formato. La única diferencia, si no me equivoco, la única diferencia, si no me equivoco, es que cada ejercicio ahora va a tener 4 preguntas en vez de 5, porque cada pregunta son un poquito más largas. Esa es la única diferencia. Todo lo demás debería ser del mismo estilo. Ponga el micrófono, pues. Eso que ya no, la mitad de los ejercicios, No, eso no. también cambió, ¿no? Exacto, por eso le decía, sí, tal cual. Ahora solamente 2 ejercicios. Si hacen los 3, se les van a igual contemplar los 2 mejores, pero no sé, ahí ustedes tienen que ver. La idea es no perjudicarlos, pero que se centren en 2. ¿Ya? Sí, dígame. La discusión del desarrollo está abierta hasta la noche también. O Está hasta la noche, sí. ya. Sí, entonces lo pueden terminar, no sé, mañana y tienen con calma para ver su desarrollo y lo suben hasta el lunes, no hay ningún problema con eso. Los buzones, eso también es una buena pregunta. El desarrollo se sube en nuestras secciones. ¿Ya? El cuestionario está en el metacurso VIP, exacto, que es donde hacemos todas las evaluaciones menores y las pruebas, parece también. Pero el desarrollo se sube en cada sección. ¿Ya? Eso. Ya, volvamos a lo nuestro. Lo que ahora vamos a hacer son un par de ejercicios que son bastante intensos, así que les recomiendo harto poner atención, ¿ya? Para que pongan harta atención, estén muy atentos, lo vamos a hacer 100% en pizarra, para que vayan siguiendo, cualquier duda me van avisando. Lo mismo los que están en Zoom, lo que necesiten me van interrumpiendo. Es un ejercicio que, los 2 ejercicios que vamos a hacer no son de la segunda parte, no son de valorización posterior, son de la mecánica general, la lógica general de las acciones. Por lo tanto, vamos a aprender qué tipos de acciones existen, qué son dividendos provisorios, cuándo se emite, el precio, cosas como del día a día que yo siento que lo necesitan para empezar a estudiar. ¿Ya? Sí, dígame, ponga su micrófono. Eh, Sobre la prueba, ¿Sí? la materia que falta la vamos a ver en los 2 días nomás. En los 2 días sí, y Ya. probablemente lo evaluemos solo teórico. Ah, ya. Sí. Dale. Estamos viendo hartas alternativas de la prueba, queremos cambiar hartas cosas porque a lo mejor ponerles 2 ejercicios que ustedes elijan uno, así se pueden centrar más en las materias que manejan más, pero sí, se va a tener muy en cuenta eso, que solamente vamos a tener 2 clases nomás, y una ayudantía nomás, ni siquiera más que eso. Ya, gracias a usted. Ya, comencemos. Acá la materia, como les decía, vamos a ir despacito para ir viendo qué información significa cada línea que nosotros vayamos avanzando. ¿Ya? Son temas importantes. Comencemos. Viña, Coraza y Buey se dedica a la exportación de vinos al mercado asiático
y ha decidido expandir sus operaciones. Por ende, realizará una emisión de acciones ordinarias para financiar la mayor parte de las inversiones requeridas. Lo primero que tenemos que entender acá es que la empresa, para poder crecer, invertir en nuevas bodegas, contratar gente, no se está financiando con terceros, se quiere financiar con accionistas, ¿ya? Es lo primero que hay que entender, un poco el contexto, ¿ya? Es solo para que vayamos avanzando en conjunto. Con dicho propósito, el directorio propuso un aumento de capital de 20 millones de acciones que fueron autorizadas por la Junta Ordinaria de Accionistas. Hasta ahí. Vamos por partes. Los directores, en una junta ordinaria, es decir, en una junta que puede ser mensual, no las juntas oficiales anuales para dar visto bueno al balance y declarar la utilidad, sino que en una junta normal dijeron, ¿sabes qué? Sí, tenéis razón, vamos a sacar una acción en la cual actualmente no tenemos una referencia bursátil, a eso se refiere que no tiene valor nominal. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es decir, se van a emitir acciones. Hay 3 pasos. Dígame, María. ¿Qué se refería a que no tiene valor nominal, perdón? Que no podemos compararlo con el valor razonable, porque no tenemos una referencia bursátil, no sabemos cuánto podría valer en el mercado. Por lo tanto, esa frase que usted pregunta tiene un trasfondo gigante, porque nosotros vamos a tener que empezar a registrar por el método del costo. Ya, súper, gracias. Gracias a usted. Ya, entonces, sigamos avanzando. Vamos a tener 3 pasos para que anoten. Se autorizan acciones, se suscriben acciones y se pagan las acciones. Que se autoricen puede ser el número que quieran. Puede que los accionistas digan, ¿sabéis qué? Nosotros queremos emitir 50 millones de acciones. Eso es lo que se autorizó. El valor que se va a vender cada una es 1.200 por título. Puede que se vendan o se suscriban 1 millón, 10 millones o todas. Cuando es extremadamente rentable, bueno, positivo, ¿qué es lo que pasa? Se venden todas, algunas veces no. ¿Ya? Vamos al paso 2. Cuando una persona reserva una acción, tiene un plazo para pagarla posteriormente. Una vez que la reserva, se le llama que suscribió una acción. ¿Ya? Cuando la suscribe, ya es una acción que está en el mercado, porque es una acción que ya genera un pasivo para la persona. O sea, esa persona que la suscribió tiene que pagarla eventualmente. Puede que no la pague nunca, pero siempre va a ser un compromiso de él con la empresa. Por lo tanto, si está suscrita, es una acción que está circulando ya en el mercado. Para la empresa, contablemente hablando, en su valor patrimonial, cuenta cuando está pagada, que es el paso 3. Esa es la diferencia. Por eso ustedes tienen que saber que se autoriza el directorio, que puede ser cualquier monto. Se suscriben, paso 2, que es cuando alguien reserva una acción. Y paso 3, cuando la termina pagando, ahí se cierra recién el círculo. Volvamos a nuestro enunciado. Se autorizaron, es decir, los accionistas, paso 1, 20 millones de acciones a 1.200 pesos cada una. Listo. Dígame, perdón. ¿El capital como inicial serían los 20 millones? Sería si es que la empresa estuviese partiendo. Pero, ya, pero es el mismo capital, sí. Ya. ¿Se acuerdan cuando nosotros en intro decíamos la empresa inicia con tanto y hacíamos un asiento efectivo contra capital? Es el mismo capital. Mismo. En algunas escrituras se le llama capital social, capital accionario, capital aportado. Pero capital, bien, muy bien. Sigamos avanzando. Eso es lo que nos dice el párrafo 1. El párrafo 2 nos comenta: el aumento de capital propuesto significaba aumentar un 20% el total de acciones ordinarias en circulación. Hasta ahí, ¿qué significa? ¿Cuántas acciones habían antes de hacer esta OPA? Esta oferta pública de acciones. Antes de esta, ¿cuántas habían?
Es bastante obvio, pero dígame, 100 millones. 100 millones. ¿Por qué nos están diciendo esto? Me voy a adelantar un poquito, pero es para que se orienten hacia dónde vamos. Después nos van a preguntar el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuántas acciones habían antes y a qué precio, para saber el patrimonio total de la empresa. ¿Todos entendieron por qué habían 100 millones? Ahora se van a aumentar en un 20%, por lo tanto las 20 millones son 20% del total. Ya, listo. De las cuales habían sido colocadas en una oferta pública inicial a un precio de 500 pesos por acción. O sea, contablemente hablando, las acciones que teníamos de antes en nuestra contabilidad en patrimonio están a 100 millones de acciones a 500 pesos cada una. ¿Estamos claritos? Avanzando a poquito. Bien. El periodo de la oferta pública de acciones, esto es importante. Recuerden lo que les comenté. Generalmente una OPA dura 30 días, 40 días, no dura más que eso. No está siempre abierto para poder comprar acciones en cualquier momento en un lanzamiento nuevo. Duró desde el 2 de enero, esa fecha es clave. Porque todo lo que pasó el año anterior, las utilidades del año anterior se van a repartir entre las 100 millones originales. ¿Me van siguiendo eso? No lo he perdido. Dígame, María. Es que me perdí un poquito antes. ¿Los 20 millones es cantidad de acciones o el capital No, como inicial? cantidad de acciones. 20 millones de acciones. Ya. Y antes teníamos 100 millones de acciones. ¿Y dónde salió? Es porque por el 20%. El Ya, 20% súper, de ya. las de antes, exacto. Sí, ya, ahí me hizo clic, gracias. Estamos claros, por favor, interrúmpanme cualquier cosa. Esta clase va a tener harta información. Tienen que ir anotando todo. Dígame. Sí, dígame. Es que los 1.200 todavía no me queda claro que... Es el precio de cada acción de estas nuevas, de las 20 de las millones nuevas. ya. Exactamente. Esta nueva oferta pública de acciones se emitió y como no teníamos valor nominal, no podíamos compararlo con nada, porque no existía. En realidad eso no pasa tanto en la vida real, pero el ejercicio si no se iba a extender mucho. Ya. Desde el 2 de enero hasta el 2 de febrero... Perdón, dígame. ¿Quién está? Una consulta, Dígame. quería preguntarle sobre el hecho de que los 500 por acción, al final, sí o sí los vamos a contar como dentro de todos los 100 millones, como 100%, o igual vamos a contar como solo una parte y los 1.200 como por otra parte, que ahí los precios como que... Ya, Bastián, una muy buena pregunta. Por ahora lo vamos a tener por separado, pero al final, cuando tengamos que calcular el valor bursátil de la empresa, van a ser todas las mismas acciones. Ah, ya, perfecto. Sí, por ahora las tenemos por separado. Ya, Ya, gracias, sigamos. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Me escucha? por supuesto, pues, dígame con toda confianza. Que ¿por qué si se espera obtener un precio de 1.200? Pero por título accionario no es lo mismo que el precio de una acción, ¿no? Sí, es lo mismo, solo que hace años atrás se habían emitido 100 millones de acciones y se habían comprado en 500 pesos cada una. Ahora se emitieron 20 millones de acciones nuevas y se puso a la venta en 1.200. Da lo mismo porque la empresa es más grande, hay más activos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vale. Ya, sigamos. Y ahora sí. ¿Por qué les decía que era tan importante esto de que el 2 de enero se hizo la nueva emisión de acciones? Porque todo lo que nos digan a nosotros de la utilidad del año anterior, lo vamos a repartir en las 100 millones de acciones anteriores. ¿Estamos claros con eso? ¿Se puede repetirlo, por favor? Sí, por supuesto. Todo lo que me vayan a mencionar, por ejemplo, en el párrafo 3, de la utilidad que se ha tenido, de los dividendos entregados, de los dividendos provisorios, que ahora les voy a explicar lo que son, todo eso va a ser en relación a las 100 millones de acciones de antes, porque los que tienen nuevas acciones tienen derecho sobre la empresa de lo que está pasando del 2 de enero en adelante. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí. Ya.
y terminó el 2 de febrero con el número de acciones que fuesen suscritas, independiente de que no se lograra colocar la totalidad de acciones autorizadas. Lo que aquí dice, que no se lograra colocar, significa que no todas se pudieron dejar a la venta. Sigamos avanzando. El 2 de febrero, la empresa determinó que se habían suscrito, recuerden lo que les dije, gente que tiene reservada su acción, 18.750.000 acciones. O sea, ni siquiera todos solicitaron comprar una acción. Ni siquiera. Dígame. ¿Los 100 millones anteriores se mantienen? Sí, eso lo dejamos al ladito por mientras. No, pero son los mismos. Sí, son los mismos, no han variado nada. Solo Exacto. estamos tocando los 20 millones. Solamente estamos calculando lo de los 20. De los 20 que están a disposición de la gente en el mercado, se suscriben 18.750.000. Y cáchense esto. Y al 31 de marzo se han pagado el 90% de ellas. Eso es clave. Cuando hagamos el cálculo de número de acciones que hay en el mercado, tenemos que utilizar las 18.750.000. Ojo con eso. Dígame. Cuando uno se suscribe y después de un tiempo paga, se respeta el precio de la acción inicial. Exacto, porque de hecho tiene mucha razón lo que dice. Cuando uno la OPA, que es la oferta pública, tiene todas esas condiciones. Te mantienen el precio hasta cierta fecha, si hasta cierto momento no lo has pagado, puede que se ajuste a nivel de mercado, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que sale después es como, o sea, no se usa el 1350. Sí se usa para otra cosa. Ya. No para que paguen, sino que para valorizar bursátilmente. Ese mismo día, el precio de mercado de cada acción común de la compañía era de 1.350. Es decir, al 31 de marzo, cada acción estaba valorizada en 1.350. ¿Me está siguiendo o no? Profe, pero cada acción común en total, incluyendo los 100 millones también. Sí, exactamente, porque a nivel de mercado uno ve todas las acciones juntas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, ahora recién se va a empezar a ponerme a enredar la cosa. La utilidad neta del año anterior, neta se refiere después de impuestos, la utilidad del año anterior había sido de 14.400 millones y la mitad se distribuye entre los accionistas. Cáchense eso. Tenemos la utilidad. La política de pagar dividendos de la empresa es 50% de la utilidad se reparte. Y más encima, y aquí hay un término nuevo, habiendo ya provisionado dividendos de 45 pesos por cada título accionario durante el 2020. ¿A quién se le ocurre qué podrá hacer eso? ¿Ya? ¿Qué podrá hacer? ¿Del 2019, por ejemplo? No va por ahí. Se refiere a lo siguiente, para que pongan atención ahora en la pizarra. Miren lo que pasa. Una empresa puede tener una utilidad de 1.000 a diciembre. ¿Ya? Profe, no estamos viendo la pizarra. Ah, sí, perdón. Por estatutos, la empresa puede decir que los dividendos se declaran y se pagan en abril del año siguiente. De hecho, generalmente es así. Asumamos que a diciembre eran 1.000 y en enero del año siguiente, en abril del año siguiente se pagan los dividendos. Pero ¿qué pasa en la vida real? Estamos por ahí por septiembre y la empresa, como revisa su utilidad todos los meses, empieza a ver que a septiembre tiene una utilidad de 800. Imagínense que puede ser 800 millones de dólares, 800 millones, 800.000, lo que sea. A septiembre ya lleva una utilidad de 800. Tiene una caja abundante. ¿Qué creen ustedes que dicen los accionistas? A los accionistas se les da una oportunidad de ampliar ellos por su cuenta personal negocios por fuera.
quieren sacar la plata, llevarla para afuera, comprar negocios, hacer lo que quieran. ¿Qué creen que van a hacer los accionistas? Dígame, Mari. Y el resto como dividendo por pagar. Ya, va por ahí. Pero incluso un paso antes, van a decir, oye, compadre, no esperemos hasta abril del próximo año. Si la empresa ahora en septiembre ya ha ganado 800 millones, repartámoslos ahora. Si tiene caja, tiene todo la empresa. Por estatuto se tienen que declarar en abril del año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el directorio en la junta ordinaria? Ya, vamos a entregar un dividendo provisorio. Por mientras, vamos a hacer como un adelanto de los retiros. Dividendo provisorio. Y ese dividendo provisorio es pagar por adelantado en base a las utilidades que ya se han ido generando. Incluso uno puede decir, yo he visto empresas que tienen ya casi más o menos la política de que se juntan todos los trimestres y por ahí por octubre dicen, mira, ¿cuánta utilidad llevamos hasta ahora? Y reparten la mitad al tiro. Contablemente, ¿cómo se debe reflejar eso? Como un dividendo provisorio, porque aún no se devenga. Por lo tanto, aún yo no puedo decir, utilidad, o sea, dividendo por pagar contra utilidad, sino que es un dividendo por adelantado, podríamos decir. Es un dividendo provisorio. ¿Estamos? Dígame. Profe, ¿cuándo se planteaban lo del En dividendo? abril del año siguiente. Pero me refiero en qué situaciones, cuando la utilidad eran... ¿Cuándo pasa esto? Sí. Generalmente cuando ya se ha generado cierta utilidad, el directorio tiene algún interés en sacar el dinero y la empresa tiene caja para poder pagar. ¿Sí? Y se le ha ido acumulando la caja, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace? Un dividendo provisorio. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom me van siguiendo? ¿Sí? Sí, Sí, te entiendo. tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasa si ya se puede, sacan este dividendo provisorio y le pagan a los socios, pero después pasa algo y la empresa va a crisis, entonces empieza a perder plata? ¿Qué se hace? No tiene nada que ver. Después se registra contablemente abril como un dividendo por adelantado, que en estricto rigor eso siempre puede pasar. Hay empresas que realmente tienen pérdida, pero igual reparten dividendo. Y es un dividendo por adelantado, se tendría que registrar como dividendo por adelantado. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Sí. Ya. Sigamos avanzando. A eso se refiere lo que acá nos dicen. Habiendo ya provisionado dividendos de 45 por cada título accionario durante el 2020. Hagamos el cálculo. Necesito que me ayuden para que sea lo más fluido posible. Profe, puede poner ahí, ¿Sí? ¿Qué cosa? no es que era para poner la guía de ejercicio en vez de la... Ya, sí. No, ahí está. En donde nos dice, la utilidad neta del año anterior había sido 14.400 millones, la mitad se debe distribuir entre los accionistas, pero ya se había provisionado, es decir, se había pagado un dividendo por adelantado de 45 pesos por cada título. Entonces, cada acción es cada título accionario. 14.400 millones por 0,5 dividido... ¿y cuántos accionistas eran hasta el año pasado? 100 millones, muy bien. Profe, pero ahí están hablando del 2020 y Sí, pues. cuando se compraron las 18 y tantos millones de acciones, eso fue en febrero de 2021, ¿no? Exacto, pues, perfecto. ¿Y cuántas acciones eran hasta antes del 2021? 100 millones. 100, pues. Por eso lo estamos distribuyendo en las 100 de antes nomás. Ya, ahí sí. Vale. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? ¿Quién puede hacer esa división? Ya, pues. Sí, por 0,5 porque en el fondo reparte el 50%. ¿Cuánto? 72 pesos por cada. Eso es lo que ahora vamos a declarar de dividendo. Pero habíamos adelantado un dividendo. ¿Cuánto? Muy bien, Mari. 45. Entonces, 45 ya pagados. 27 faltan por pagar.
Y ustedes saben, ya se están dando cuenta que el ejercicio no puede ser sencillo. ¿Cómo se pagan esos 27 por acción? Volvamos al enunciado. ¿Cómo se pagan? La diferencia definitiva, es decir, los 27 por acción, 27 por acción, será entregado a los accionistas, y acá tengo que explicarles algo de materia. Muchas veces pasa, antes, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by, muchas veces pasa de que los accionistas cuando ven que hay mucha gente que se está metiendo como socio, se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, ¿sabéis qué? Para que no sigan aumentando la cantidad de socios, se juntan y las utilidades, ¿para qué lo utilizan? Para recomprar acciones. Eso pasa harto. Un ejemplo, que no sé si lo supieron, fue como, no sé si el año pasado o el antepasado, con un empresario muy grande, Elon Musk, de Tesla. No sé si se acuerdan, pero él dijo que estaba una vez, tiró un tuit que decía que estaba chato de los otros accionistas y que de una iba a llegar, iba a comprar todas las acciones, iba a ser un socio solo, iba a cerrar, ya no iba a transar más bursátilmente. Bueno, eso no se pudo hacer porque estaba violando varias normas de las superintendencias respectivas, pero eso en estricto rigor se puede hacer. Para evitar que sigan entrando socios, los socios mismos dicen, ¿sabéis qué? La empresa va a ser dueña de algunas de sus acciones y las sacan de circulación. Eso pasa, ¿ya? Incluso si hay una empresa que está generando bien, que un socio mayoritario dice, oye, ¿sabéis qué? En realidad yo ya no quiero seguir hablando con estos piñuflas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿sabéis qué? La empresa misma recompra sus propias acciones, las va recomprando y ya hay cada vez menos socios y menos acciones, y el controlador es uno y puede incluso sacarla de la bolsa, puede volverla privada nuevamente. ¿Ya? Dígame, Mari. Diferencia entre eso que es como más legal y el efecto cascada, por ejemplo, que era ilegal. No, porque el efecto cascada se hacía pensando en diluir el porcentaje de los demás. Acá se le estaría comprando a ellos, no se le estaría diluyendo. Ya, Ya, perfecto. pero así como... Ya, se entendió el concepto. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos compadres en el directorio? Dicen, ¿sabéis qué más? En vez de que nos paguen los 27 pesos a cada accionista, vamos a hacer un saco común, y ese saco común vamos a recomprar acciones, las vamos a sacar de circulación. ¿Estamos claros? Van a seguir existiendo, pero ya no van a estar disponibles para que otros piñuflas la compren. Pero, profe, ¿Ya? una Dígame, pregunta, dígame. ¿para qué yo como empresa me abriría la bolsa si después no quiero que me compren las acciones? Ah, porque eso va pasando con el tiempo, pues, Maximiliano. Sí. Sí, Eso va pasando con el tiempo, porque a lo mejor en un momento usted necesita dinero en la bolsa. Ahora que después usted ya le está yendo bien, se empieza a agrandar y ya no quiere juntarse con otro tipo de gente, ya es distinto. Pero en algún momento hay gente que necesita salir a la bolsa. Necesitan socios que tengan otro nivel de espalda para que como proyectos sigan creciendo. Eso pasa mucho. Muchas veces, muchas pymes, y no tan pymes en realidad como las conocemos acá en Chile, pero muchas empresas que siguen creciendo mucho en donde dicen, ya sabéis que si queremos seguir, no sé, cadenas de retail, de gastronómico, quieren decir, ya mira, tienen 25 operaciones y quieren abrir 100 locales nuevos, los socios actuales no les da. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Saben qué? Se van a abrir a la bolsa, venden el 40% de sus acciones y el nuevo accionista pone la espalda y pide un crédito gigantesco y siguen creciendo. Eso pasa. ¿Ya? Profe, otra cosita así, quedó súper claro, pero era que, por ejemplo, el accionista mayoritario de una empresa tiene más facilidad para poder como recomprar esas acciones que ya la emitió. No necesariamente. Muchas veces no es que tenga más facilidad, pero es mucho más entendible de que tenga más ganas, más intenciones de volver a comprarla, porque ya tiene el control, entonces no tiene que rendirle a nadie. Ya, profe. Vale, gracias. Por eso muchas veces los controladores tienden a comprar lo suficiente para que no tener que rendirle cuenta a nadie, que es lo que hace Horst Polman en Cencosud, que tiene un porcentaje que no necesita rendirle cuentas a nadie. Como lo justo para controlar. Sí, exacto. Ya, y Javier, dígame. Sí, profe, es que tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy uno de esos piñuflas y, Oiga, pues, por Javier. ejemplo, la empresa decide recomprar
la cagada de acciones que yo tenía, pero yo como buen piñufla no quiero que me las compren. No Sí, puedo pues, hacer nada no, o sí, si usted no quiere venderlas, no las vende. ya. Pero O las puedo, puede que le oferten un 20% más del precio de mercado, po, y que es muy tentador porque usted nunca más en la vida va a ver ese precio. ya, claro. Ya, Entonces, muchas gracias. sí, dígame. Porque al recomprar, eh, no, dentro de las 18, o sea, hay menos acciones disponibles y las de ellos cada vez valen más. Para eso recompran. O sea, más que quitar, hacen una oferta para poder comprarla. Sí, bueno, se hace sí, generalmente se hace esta recompra a un precio bastante sustancialmente superior. Y de hecho ahí viene el punto de por qué el comentario de Elon Musk no pasó desapercibido y fue penado. De hecho tuvo una multa muy grande. Porque ¿qué creen que pasó con las acciones de Tesla después de eso? Si Elon Musk dijo que iba a comprar a todo evento todas, pero se disparó artificialmente enorme. No se disparó el precio porque la empresa tuviera más utilidades. Y eso es penado por ley. Cuando se dan avisos que no pasan por el directorio y que en el fondo en estricto rigor se puede tomar como información privilegiada, eso es penado. Uno no puede dar ese tipo de avisos. ¿Me entiende? Eso justamente pasó. Dígame. Van a esperar en el fondo a que la plata que invirtieron de nuevo en las acciones como que les dé lo suficientemente plata de vuelta para Sí, pagar los 20 por... esperan eso, o incluso puede ser por varias razones, puede ser que cada uno quiere tener más poder dentro de la empresa, o quieren sacar a los accionistas que no tengan que presentar el informe, o también lo que dice la Mari, que a lo mejor en un mediano plazo, al ser menos acciones, la utilidad se va a distribuir entre menos, entonces van a recibir más dividendos. Podría ser que al recomprar acciones y el universo achicarlo, cada acción va a tener un dividendo mayor a futuro. Dígame. Una persona que tiene varias acciones. Buen punto, gracias. Que una persona que tiene varias acciones con una persona que tiene pocas acciones, ¿cuál es la diferencia de pagar dividendo uno con otro? ¿En qué sentido? Por ejemplo, le tengo que dar 27 pesos, por ejemplo, a una persona que tiene como una acción, a diferencia que una persona que tiene 1000 acciones. No, nada. Entonces, ¿por qué hacen como esta gran compra? ¿Esta recompra? Porque, por lo que les decía, principalmente por dos razones. Primero, porque esto usted lo está repartiendo entre más personas, entonces va a tener más socios. Muchas veces no quiero tener más socios. ¿Por qué? Porque hay que darle cuenta a más gente. Usted se imaginará lo que son una junta de accionistas entre 100 o entre 10. Entonces uno, ¿qué es lo que va haciendo? Va tratando de dejar fuera a otras personas. Ese es un punto. Y el otro es porque está bien, usted tiene entre 1 o 10, está muy bien, pero a lo mejor usted sabe que usted está apostando porque cree que esta empresa va a crecer en el mediano plazo. Entonces quiere comprar la mayor cantidad de acciones al precio actual. Y ojalá quedarse con el 80% de las acciones para que en un mediano plazo, cuando pague mucho más dividendos, usted tenga mucho más. También pasa harto. Ya, sigamos. Maximiliano, dígame. Sí, profe, es muy cortito, es que me quedó una duda con lo que decía usted, porque solamente por un Twitter, por una especulación, ¿suben las acciones? Sí, de hecho, cuando ustedes ya estén un poquito más avanzados en la carrera y quieran dedicarse, por ejemplo, al área de finanzas, que es lo que todos esperamos de ustedes, todo profesor de conta espera eso, pero bueno, si se quieren dedicar a las finanzas, se va a dar cuenta que el valor bursátil es exclusivamente especulación. Por favor, una última duda chiquita. Entonces, en el caso de que él haya puesto eso para que suban las acciones y él en vez de comprar todas, haya vendido todas las que él tenía a un precio más alto solamente por eso, se hubiera ido preso, ¿no? Efectivamente, de hecho fue un temazo para él. Después de eso los asesores le cerraron la cuenta, lo mandaron, fue un caos para él. Por esas cosas que les comenté. Ya, pero sigamos. Sí, es muy interesante, pero para poder terminar por lo menos este ejercicio. Ya, entonces nos dicen, habiendo ya provisionado dividendos de 45 pesos por cada título accionario, ya vimos que de los 72 ya pagaron 45, 27 faltan por pagar. La diferencia, es decir, esos 27, sería entregado a los accionistas mediante una recompra de acciones. Es decir, se ponen de acuerdo para ir recomprando cada vez más, haciendo una oferta para que la gente que quiera salir es una buena oportunidad para ellos, etcétera, etcétera.
Y obviamente sería contabilizado mediante el método del costo, ya que no existía valor nominal de las acciones. Ya, eso ya lo hablamos antes también. Al 31 de marzo, y esto es dato informativo solamente, pero tienen que anotarlo. Al 31 de marzo la empresa tiene dentro de su balance ganancias acumuladas de 148.300 millones y tiene la cuenta reservas, que es una cuenta de patrimonio, podría ser ORI, un saldo deudor, no puede ser ORI, un saldo deudor de 17.950 millones. Que diga saldo deudor es que el saldo al debe, y si es patrimonio y está al debe, tiene que ir en negativo. ¿Eso lo entienden? ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Ya. Ahora que terminamos de leer el enunciado, ¿qué nos piden? Nos piden tres cosas. A, B, C. A. ¿Cuál es el número total de acciones en circulación? Disponible. B. Capitalización bursátil total, es decir, de la cantidad de acciones que se generaron en total, multiplicarlas por el precio del 31 de marzo, ¿que cuánto era? Ya pues. Está por ahí, está por ahí. 1.350, exacto. Ese es el valor bursátil. Es decir, valor bursátil, el precio en el cual transan en bolsa. Y eso es el número de acciones por el precio de cada acción. Y C, nos piden el patrimonio. El patrimonio lo vamos a separar en 4 cuentas solamente. Yo creo que 2 o 3 son bastante evidentes para ustedes. O por no decirlas todas. Capital aportado. Vamos a separarla, pero se podría juntar incluso. Capital que se tiene por recompra, que es negativo. Capital recomprado, que es negativo. En el fondo, al total podríamos restarle inmediatamente. Utilidades retenidas, que es un dato que nos dan, y reservas. Eso nos están pidiendo en las 3. ¿Entendieron eso? ¿Nos están pidiendo qué cosa? Sí. Estas son las cuentas de patrimonio. Sí, dígame. El capital recomprado. ¿Tiene su micrófono? Sí. Ya. Dígame. El capital recomprado son los 27 pesos por acción que... No, el capital aportado es los 100 millones a 500 más la cantidad que se tiene después, son todas las acciones en general. Recomprado acá. Sí. El recomprado son los 27 por... y tenemos que ver a cuánto vale. Ahí hay que hacer un pequeño cálculo. Sí, dígame. Valor es el precio en el cual vale la empresa en bolsa. Por eso es bursátil. Total. Todas las acciones, exactamente. Entonces, el precio que vale en bolsa es el número de acciones por el precio de la acción en el mercado, podríamos decir. Ya empecemos. Dígame. Retenida. La cuenta reservas, pues. Si es una cuenta que ustedes la hemos manejado tantas veces. Cuando nosotros hablamos, pero hablando muy en serio, es una buena pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, que algo se ajusta contra resultados o contra ORI, ¿se acuerda? Si decimos ORI, es una cuenta de ¿qué? ¿Qué les he dicho yo? De patrimonio. Y esa cuenta ORI va dentro de otra macro cuenta que se llama reservas. Y ahí están todos los ORI, todas esas cuestiones raras que hacemos nosotros de ajustes. Que es una cuenta de patrimonio. Por eso, de hecho, la pregunta es directamente. ¿Y el patrimonio contable el 31 de marzo? ¿Estamos claros? Ya, empecemos. Primero que todo, nosotros tenemos que ir calculando, y para ir un poquito más rápido, voy a ir copiando porque no alcanzo a que lo vayan calculando ustedes. Primero, cantidad de acciones autorizadas y usadas son 20 millones. Suscritas
son 18 millones, ¿cuánto era? 750. Y nos dicen que el 90% fueron pagadas. ¿Cuánto nos da eso? 16. Eso. Pagadas. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros queremos calcular en este caso, y ahí vamos sacando toda la información, después, los 27 pesos, cáchense esto, si los socios se pusieron de acuerdo, quieren recomprar acciones, ¿cuántas acciones podrían recomprar? Si el fondo común que iban a repartir eran 27, ¿por cuánto? ¿Cuántos socios eran hasta el 31 de diciembre del año pasado? 100 millones. Es la cantidad de dinero que no se repartió. ¿Se acuerda que no se repartió? Y que qué es lo que hicieron los socios, qué decidieron hacer los socios ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero ve que la tiran. Ya, no importa. Lo que quieren hacer los socios es decir, ¿sabéis qué? Vamos a tratar de comprarle las acciones al precio de mercado a todos los externos, todos los que no participan, es decir, las compran en cuánto, que esto fue el 31 de marzo. Salieron al mercado a comprar nomás. Ya pues. La misma pregunta que dije antes. Bien, ve que tiene que puro ponerle empeño, ¿no? Ya, por lo tanto, ¿cuántas acciones compraron? Es un número súper cerrado. Porque estos compadres, todos los accionistas, quedó pendiente de retirar 27 pesos cada uno. ¿Estamos claros? O sea, es un saco común de 27 por 100 millones. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿La repartieron? Recompraron. Por lo tanto, ¿cuántas compraron en el mercado si era el 31 de marzo? Ese es el precio de mercado unitario. ¿Cuántas? ¿Qué me lo puede dar? Pues sí, un número súper exacto. Exactamente, 2 millones de acciones. Hay 2 millones de acciones que se van a sacar del mercado. Por lo tanto, la primera pregunta, número de acciones disponibles. 100 millones iniciales. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué cosa, perdón? Tengo una duda. Esos 2 millones de acciones que sacamos antes de un pozo común, ¿quién se beneficia por ellas? ¿O se reparten las utilidades entre los Los 100 socios millones? actuales. Porque en estricto rigor están sacando socios. Y los socios actuales serían los que también entran, ¿o no? Exactamente. Ah, Sí, ya, perfecto. los socios actuales, los que en el fondo son más controladores, ese es el punto. Ya, 100 millones más. ¿Cuántas se suscribieron? Porque recuerden lo que les dije. Si alguien suscribe una acción, todavía no la ha pagado, todavía no es parte contable, pero ya es un compromiso, o sea, una acción que está circulando. Más 18 millones, 750.000. Y del total, hay 2 millones que se sacaron. Estas que están acá. Por lo tanto, ¿cuántas acciones hay disponibles en el mercado? ¿Se entendió lo que hice o no? Sí, dígame. Sí. Habían 100 millones de acciones al 31 de diciembre del año pasado. Se suscribieron 18.750. Hasta ahí me van siguiendo. Y del total, los socios dijeron, le pegaron un manotazo a la cantidad de acciones y dijeron, ¿sabéis qué? Pero los mismos socios van a recomprar 2, es decir, no van a estar disponibles. Por eso la estamos restando. ¿Ya? Eso nos da una suma de 116.750. Pues una pregunta, ¿de dónde salía ese 1.350? El precio de mercado al 31 de marzo, pues. ¿Verdad? Por eso, toda esta transacción es al 31 de marzo. Ya. Esa es la letra A. Sí, No, perdón. profe, Sí, dígame. esos 2 millones no tenían que ser sacados de la autorizada de los 20 millones. ¿O No, sí?
Porque las autorizadas pueden haber sido cualquier número. Lo importante son las suscritas. Esas son las cantidades de acciones que están circulando. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Eso. Por acá alguien me... Dígame. No necesariamente, no. Las pagadas nos va a afectar en el monto patrimonial. Dígame, sí. No entiendo cómo qué significa el 2 millones todavía. ¿Los 2 millones? Sí. Son acciones que sacamos del mercado. Las que las recompramos, por lo tanto ya no están en el mercado disponibles. Y la pregunta, es que primero vamos, ¿qué es lo que nos está preguntando la letra A? La cantidad de acciones disponibles a poder comprar. ¿Y cuáles son? Las 100 millones iniciales, más las que suscribieron nuevas por la OPA nueva, menos las que la misma empresa recompró y que las sacó del mercado. Sí, pues. Las que están en circulación, sí, porque si la empresa las recompró no las puso de nuevo a la venta. Por eso las estamos restando. ¿Ahí sí? Dígame. ¿Puso su micrófono? Ah, porque nos están diciendo cuántas son la cantidad de acciones al 31 de marzo. Y nosotros en febrero emitimos nuevas acciones. Y se suscribieron 18. ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, sigamos. Dele, Mari. Entonces los 2 millones sí o sí los recompran. O sea, no puede haber alguien que diga, no, yo no quiero que... Es que se sigue corriendo la lista, ¿no? Hasta que ya. alguien quiera venderla. Ya, Sí, súper. en estricto rigor se hizo una oferta al precio de mercado, entonces siempre va a haber gente que esté dispuesta a vender. Ya, sigamos. ¿Profe? Ah, ya. Felipe, dígame. Sí, lo que no entendí es por qué el número de acciones disponibles no es como las acciones que no me han ni siquiera suscrito, como esas son las acciones que están disponibles para que otra persona nueva se suscrita, ¿no? Se suscribe. No, porque la OPA cerró el 2 de febrero. Después de eso, las que no se suscribieron ya fueron nomás. Ah, ya no existen, o sea, ya no se va a hacer nada con eso. Se autorizaron 20 millones, pero por un tiempo. Se terminó ese periodo y se suscribieron solo 18 millones. Y listo, no hay más por seguir emitiendo. Ese resto que sobró desaparece así, como ya no existe. Es que, sí, es que más que desaparece, nunca se habían emitido. Después del 2 de febrero, recién ahí se hace el acta y la escritura de cuántas se compraron. Entonces, ahí recién se emite el nuevo capital. Ya, esa es la letra A. La letra B nos dice el valor bursátil. Si nosotros sabemos que hay disponible en el mercado 116 millones de acciones y que cada una vale ¿cuánto? Perfecto. ¿Cuánto es el valor bursátil de la empresa? Por 1003. Profe, Dígame, ¿cuánto? que en la pauta está mal, porque en la pauta lo multiplican por 1380. Pero no se fije en eso, No, pues. es que la mitad ahora. No, Pero si lo ve que- calculé, por eso. Es que lo Ah, ya. calculé y después vi la pauta y la pauta salió otra cosa. Ah, ya, no, pero le Por agradezco. Sí. 1350 es 157.612 millones 500.000. 500.000, vale. Muchas gracias. Y en la pauta sale 161 por eso. Ya, muchas gracias. Pensé que lo había calculado mal, pero multiplicado por 1380 en la pauta. Sí, está mal tipiado, es verdad. Eso. Gracias. La intención es buena. Sí, es atento. Sí, está muy atento a detalles que uno tiene. Sí. Ya, sigamos avanzando. Me faltan 3 ceros. Ahí sí. C. Un pequeño detalle. Ya. C. Además nos dice calcular el patrimonio. Ya, el patrimonio tiene capital aportado. ¿Cuánto es? ¿Qué deberíamos multiplicar conceptualmente? ¿Sí? Tenemos 100 millones de acciones que ¿en cuánto las habíamos contabilizado? 500, perfecto. Más, ¿qué más? Las pagadas, muy bien. ¿Y cuántas eran? 16.875.000. ¿Y cuánto pagaron por cada uno de acuerdo a la OPA? 1200. Perfecto, muy bien. ¿En cuál?
La C lo que nos están pidiendo es calcular el valor del patrimonio contable. ¿Ya? El patrimonio contable ya les expliqué que tenemos que calcular 4 cuentas. La primera es ver el patrimonio como la cuenta que se llama capital aportado, ¿se acuerdan? Que cuando yo les decía es como cuando en intro de la cuenta el primer asiento de la empresa se constituye con tal patrimonio. Esa cuenta. Esa cuenta, ¿cómo la calculamos acá? El valor de cada acción por el precio que tenía históricamente. ¿Ya? Más la cantidad de acciones que emitimos y nos pagaron. ¿Y cuánto nos pagaron por cada una de esas acciones de acuerdo a la oferta pública de acciones? 1.200. ¿Ya? Profe, ¿y ahí por qué no se restan los 2 millones que nosotros mismos compramos? ¿No disminuye Ahora nuestro...? vamos, ahora vamos. Pues. Eso lo vamos a anotar, pero ve que no. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Felipe. Felipe, ya, mire pues Felipe, ponga atención. Voy a rayar y espero que estemos. Yo acá les dije que lo podíamos colocar junto tal como usted lo dice. Hice un circulito ahí. No sé si se dio cuenta. ¿Ya? ¿Se dio cuenta o no? Oiga, Sí, pues sí, Felipe. Ya. En donde nosotros teníamos capital aportado, podíamos unirlo con el capital recomprado. O lo podíamos unir o lo podíamos incluso dejar separado. Yo les propuse dejarlo separado por ahora. ¿Ya? Entonces, justamente, ¿cuál va a ser el siguiente paso que vamos a hacer? Oiga, pues. Ve, oh, lo perdí. Ya. Bueno, Felipe. ¿Sí? ¿Me va No, pero siguiendo? no, está hablando a mí. ¿Sí? Ahora el calcular los 2 millones por el precio de los 27. Ah, porque ahora lo vamos a... Ya, perdón, ahora sí hablando en serio. Lo vamos a restar ahora aparte, Felipe. Ese es el punto. ¿Ya? Ya. Eso. Sí, dígame. Ah, el micrófono. Vicky. Los 1.200 son el precio de las acciones que se emitieron este periodo, ¿no? Sí, exactamente. A la oferta pública de este año. ¿Se acuerdan que el ejercicio parte diciendo? Antes de que volviera a subir. Antes de que se revalorizara en marzo. La oferta pública fue de enero a febrero. Y en ese momento se hizo una oferta donde incluso nos dice el enunciado, ni siquiera tenemos valor nominal, o sea, ni siquiera tenemos valor con qué compararlo, sino que decimos, se va a ofertar a 1.200, nada más. Y la gente pagó 1.200 por cada acción. Aquí dice, mire. Sí. Dice, las acciones no tendrían valor nominal alguno y se esperaba obtener un precio objetivo de 1.200 por título. Ya. Ahí nos dice textual. ¿Y los 1.350 los vamos a usar para las recompradas? ¿O no los vamos a usar? No, en este caso no, porque eso es lo que les decía, como no tenemos valor nominal, nosotros el valor del patrimonio no lo vamos a ajustar a valor de... En los 1.350 nos sirvió solamente, ¿para qué? Para calcular el valor bursátil, que es ese. O sea, las recompradas no las vamos a agregar al patrimonio. Tenemos que restar, pero al valor que valían inicialmente. Ahora vamos, ahora voy. Espéreme, por favor. Dígame. El hecho de que estén pagadas, pero Sí. suscritas al mismo tiempo, como ¿cuál es el plazo de las personas que se suscriben para pagarlas? Ah, eso depende de cada oferta pública. Eso también me lo habían preguntado. Es que la oferta pública a usted le puede dar 60 días, le puede dar 30 días de pago, incluso el mismo contrato puede decir, si usted no paga en 60 días la pierde, o si no paga en 60 días se le agrega un interés. Eso depende de cada oferta pública. Sí, no hay problema. Ya, sigamos. Por favor, para que no se desconcentre. Entonces, dentro del patrimonio vamos a calcular 4 cuentas. Capital pagado, ¿y esto cuánto nos da? ¿Sí? ¿Cuánto? 70 millones, 250, algo así, no sé. Sí, 70.250.000. Ahí está. Ya. Luego, tal como había dicho, parece Maximiliano o Felipe, hay que restar el capital que se recompró. ¿Y cuánto valía en total? Lo había anotado por ahí. 2 millones, pero esa es la cantidad de acciones. ¿Y nosotros cómo llegamos a eso? Porque lo importante es el valor. ¿A 1.350? A 1.350, o sea, el valor eran... No, pero partamos la vuelta bien. Eran 20.
por 100.000, eso era. Ahí está. El valor que hay que descontar son 7.200 millones. Profe, ¿eso es el capital recuperado? Recomprado, exacto. Recomprado, Entonces, perdón. se devuelve. Eso es lo que tenemos que saber. Se resta. ¿Ya? Dígame. El 7.200, estábamos calculando que eran 27 pesos por acción en las recompradas. ¿Cómo hicimos el cálculo? ¿Se acuerda? Era 27 pesos por los 100 millones de acciones. Eso da 2.700 millones. 27 pesos por 100 millones de acciones. Esa es la multiplicación. Dígame. Ah, pero dígame, pero no se ve que se estaba burlando y no me decía nada. Pero, ve que la dislexia me... acá. Es 70 millones. Eso es, ¿o no? Ah, faltan 3 ceros. Pero, ahí sí, ya. Y ahí estaba mal también, pues. 2.700 millones. Ya, sigamos. Y luego a estos dos que tenemos que sumarle o restarle, que está clarito el enunciado. ¿Qué? Utilidades, ya. Entonces voy a borrar un poco, ya que estamos terminando. Ya. Patrimonio es capital pagado, recomprado, utilidades retenidas, que esa cuenta la han usado desde que aprendieron contabilidad, reservas. Ya. El capital pagado son 70.250 millones. La recompra fue por... Después, la utilidad retenida nos dice que son 148.300 millones. Y las reservas, y nos dice que tienen saldo deudor. Y si tiene saldo deudor, es decir, saldo al debe, una cuenta de patrimonio, ¿es positiva o negativa? Negativa, muy bien. ¿De cuánto? 17.900. Ya. Es decir, nuestra cuenta patrimonio vale 197.900. Listo. ¿Ya? Ese es un ejercicio livianito, tranquilito. Sí, dígame. La recompra. ¿Pero cuánto fue la recompra? Eso. El valor, es que no podemos, acá no podemos poner número de acciones. Acá lo que necesitamos es saber cuánto dinero se destinó a recomprar. Eso. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, espero que le haya servido. Con calma, ahora les voy a terminar de explicar. La guía ya está publicada, con pautas, son 3 ejercicios. Yo hubiese querido hacer 2, pero el segundo es más cortito, no alcanzamos, pero cualquier cosa me pueden escribir con toda confianza, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso, estimados. Espero que estén muy bien. Cualquier duda, nos consultan. Chao, Vale, profe. profe, cuídese, que tenga buen día. Yo creo que...